Básicamente lo que se va a exponer es la bioenergía como un motor de desarrollo sustentable en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a arrancar con primero un pantallazo general de la situación energética de la provincia. Bueno, de lo que estuvimos viendo, aproximadamente un 30% o 36% de la energía consumida en Buenos Aires es energía eléctrica, 26% gas y 38% combustibles líquidos. Hacemos esta separación porque muchas veces nos olvidamos de que también existe el gas y el combustible líquido y asumimos que la energía es solamente la eléctrica, ¿no? Y a raíz de esto también surge el tema de los programas nacionales que existen, como por ejemplo Renovar y otros, en donde se propuso reemplazar parte de la energía fósil por energía renovable, y donde solamente se atendió en este programa, por ejemplo, la energía eléctrica. Hubo otro programa que fue el de biocombustibles, en donde se atendió a través de la ley 26093 el tema del corte nacional de combustibles líquidos, y hasta el momento no hemos visto nada relacionado al gas. Simplemente un comentario como para arrancar y hacer un pantallazo general de las iniciativas y la situación actual de la provincia. Y lo que no es menor también mencionar es que casi el 99%, o más del 99%, ahora cambió un poco con el tema de las nuevas plantas de generación eólica que hay en la provincia de Buenos Aires, pero la mayoría de la energía, casi el 100%, se importa a otras provincias, por lo cual es dinero que fuga a otras provincias. Por otro lado, este esquema también, en donde la gran parte de la energía es producida y también se genera energía eléctrica fuera de Buenos Aires en gran parte, porque los combustibles que provienen a través de los cuales se genera esta energía vienen de afuera de la provincia de Buenos Aires, se arma un sistema de transporte bastante robusto que recorre toda la Argentina de punta a punta, ¿no? Que esto lo hemos visto bastante en las clases de Raúl y demás. Bueno, lo que sucedió a partir de que quedó en evidencia, en realidad a partir de los programas Renovar, fue que estas líneas de extra alta tensión que están marcadas en rojo en los mapas, se vieron colapsadas a través de los nuevos proyectos de generación renovable, principalmente de la línea que viene del sur de la provincia de Buenos Aires. Y lo cual limitó también la inyección de nuevas energías en ese sistema troncal. A partir del Renovar 3 se empiezan a plantear nuevas estrategias en donde las inyecciones se hacen en líneas de menor tensión para poder mejorar así la distribución de la energía y no colapsar estas líneas. Pero bueno, lo que se evidencia entonces en este punto es que hay falta de abastecimiento de potencia en estas líneas, lo cual también limita a la provincia muchas veces en el desarrollo agroindustrial de sectores primarios, o sea, el desarrollo de industrias en distintos pueblos o regiones de la ciudad de Buenos Aires. Como comprobante, digamos, de este descubrimiento o este hallazgo, están los 620 megas de generadores a gasoil que están repartidos en la provincia de Buenos Aires, que justamente intentan resolver este problema de una manera digamos, práctica, rápida, pero poco efectiva y muy costosa, ¿no? Porque claramente el costo de la energía generada en estos generadores a gasoil supera en promedio los $300 el megavatio hora, cuando los programas del Renovar tuvieron un costo promedio menor a los $80 del megavatio hora. Y la energía más cara en estos programas, que fue la de biogás, estuvo en el orden de los $150, $160 el megavatio hora, o sea, la mitad de lo que está costando la generación con gasoil. Por otro lado, tenemos el esquema de distribución de gas. La distribución de gas natural se realiza a través de gasoductos troncales y tiene un gran costo en cuanto al metro lineal de distribución, lo cual hace que solo el 50% de la población bonaerense tenga acceso al gas de red. Este hecho, bueno, hubieron muchísimas iniciativas como para solucionarlo, pero digamos, el gran fundamento por el cual no se terminan desarrollando estas líneas de gas natural, lo cual también dificulta digamos, la proliferación de industrias en distintos pueblos o ciudades de la provincia de Buenos Aires, se justifica, digamos, en el alto costo que tiene desarrollar estos desvíos del gasoducto troncal como para poder abastecer estas demandas. A raíz de esto,
en la provincia de Buenos Aires surge una entidad que es conocida como BACSA, que tiene el nombre de BACSA, que es Buenos Aires Gas Sociedad Anónima. A pesar de ser una sociedad anónima, en su fundación no tiene fines de lucro y fue desarrollada específicamente para llegar a aquellos sectores a donde el gasoducto troncal no podía llegar. Entonces, el objetivo principal de esta empresa es buscar lugares en donde pueda generar un balance económico, en donde proveer a los usuarios de gas represente una ganancia equitativa al costo que tiene el desarrollo de ese proyecto. Es decir, el balance siempre va a ser cero, pero justifican, digamos, el desarrollo de ampliaciones o de nuevos gasoductos troncales, de nuevos gasoductos de distribución separados del gasoducto troncal, es decir, redes de distribución separados del gasoducto troncal, en donde se inyecta gas licuado de petróleo o gas natural comprimido, con un costo mucho mayor quizás al que tienen las distribuidoras como Camusi, pero que el fin último de esta empresa no es tener una rentabilidad, sino proveer un servicio a costo cero. Esta iniciativa que tiene BACSA logra abastecer solamente, aunque sea un montón, o sea muchísima gente, son solamente 140.000 personas a las que está abasteciendo. Hablamos que hay un 50% del territorio bonaerense y de la población bonaerense que no tiene acceso al gas, por lo cual 140.000, a pesar de ser muchísimo, es muy poco en proporción a la cantidad de gente que no tiene acceso al gas. Y no solamente hablamos de gente que no tiene acceso al gas, sino de muchísimas industrias, como por ejemplo las producciones pecuarias intensivas, como ser granjas porcinas, tambos y demás que no tienen acceso a este combustible y también frigoríficos. Por otro lado, tenemos un consumo de gasoil en la provincia de Buenos Aires que representa el 40% del consumo total de la Argentina. Dentro de este 40%, del 100% que se consume, el 15% de ese combustible se consume en el sector agropecuario. Este dato es de la Secretaría de Energía del año 2020. Y de esos, digamos, de ese 15%, tenemos un volumen total de 290.000 toneladas al año de gasoil que se consumen en este sector. Bueno, eso fue más o menos un resumen general de la situación que nos interesó estudiar de la parte energética de la provincia, y ahora vamos a pasar a hacer un pantallazo general de la situación agroindustrial también de la provincia, que está muy vinculada a la parte energética también. Cuando hicimos una foto, digamos, de la situación de extrusores de soja, básicamente pensando en el interés justamente de suplir el 15% que hablábamos recién de la demanda de gasoil con biodiesel que se produce a partir del aceite de soja. Entonces lo primero que estudiamos fue, bueno, a ver cuál es la situación actual de la provincia de Buenos Aires referida a la producción de aceite de soja. Y nos encontramos con que hay un 65% de la capacidad instalada que hoy no se está aprovechando. Y no solamente estamos hablando de un 65% de capacidad ociosa en cuanto a capacidad instalada, sino en horarios de usos razonables. Es decir, en realidad esto sería 3 veces mayor la capacidad ociosa, digamos, de aceite. Estamos pensando solamente en un plazo horario de 8 horas. O sea, se está analizando solamente en un rango horario de 8 horas que por lo general en la provincia se suele trabajar en este tipo de plantas que son de menos de 10 toneladas de aceite al día. No se trabaja a las 24 horas corridas, sino que suelen tener turnos de solamente 8 horas. Y en ese caso tenemos una capacidad ociosa del 65%, es decir, descartamos la producción nocturna de aceite para este análisis. Y con este análisis también podemos llegar a que en la provincia hay alrededor de 122 plantas de extrusado de soja, de las cuales ninguna de ellas supera las 10 toneladas de aceite al día. Por lo cual ninguna de ellas, esto es un tema que lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación, pero ninguna de ellas podría ser una planta de más de 10 toneladas de biodiesel, de producción de biodiesel al día. Bueno,
Respecto a las producciones pecuarias intensivas, lo que podemos ver, hicimos un reconto de cómo estaban distribuidas distintas producciones pecuarias que están dentro de ellas, los feedlots, producciones porcinas, tambos y avícolas, cómo estaban distribuidas a lo largo de la provincia y la cantidad de cada una de ellas y la generación, digamos, la producción de carne y la producción también de efluentes que estos generan distribuidos en toda la provincia. Y lo otro que pudimos observar también cuando vimos esta distribución es que muchas de ellas estaban ubicadas en lugares en donde no hay acceso al gas natural. Más allá del tema del acceso al gas natural, también pudimos encontrar que en muchos de estos lugares había grupos electrógenos, y más que nada cuando hicimos recorridos a distintos establecimientos productivos, y nos encontramos con que la calidad de los servicios eléctricos son muy distintos a los que quizás tenemos en la capital. Y muchas veces hay carencia de corrientes trifásicas, los cortes de luz son repetitivos, y bueno, y también se refleja esto también en los altos costos de potencia que tienen estos productores, ¿no? Porque en las distintas distribuidoras de la provincia de Buenos Aires lo que pudimos observar al estudiar las tarifas también es que el costo de la potencia es mucho más alto que en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, y también el costo de la energía en pico o fuera del horario de consumo normal, o sea, en donde se produce el pico de consumo de energía, en esos casos el costo de la potencia solía ser mucho más elevado que en la ciudad. Otra cosa que pudimos observar también es que gran parte de los residuos que se generan en estas producciones no son tratados. Por ahora, digamos, no hubo, por lo menos en el recorrido que hicimos, muchas restricciones en cuanto a resultados negativos de este tipo de análisis, es decir, cuando se veía que no se hacía un tratamiento adecuado de los residuos, se solía advertir a los productores de que deberían hacer algo al respecto, pero después no se hacía un seguimiento como para garantizar que esa gente hubiera hecho lo que decía que iba a hacer. Entonces nos encontramos en una situación en donde muchos de estos productores no están haciendo un tratamiento adecuado de los residuos. Y por otro lado, lo que pudimos observar también es que la demanda de alimentos se vuelve cada vez más exigente y que hay otros mercados que cada vez exigen con mayor vehemencia la certificación de las producciones con algún tipo de trazabilidad en cuanto al cuidado ambiental de las producciones que se están realizando. Y acá venimos, bueno, también al último, o sea, cerrando un poco la idea esta de la parte de las producciones intensivas y la parte ambiental, lo que podemos ver es que nuestro país estuvo con muchas iniciativas como para fortalecer los vínculos internacionales a través de la firma de tratados internacionales referidos al cuidado del medio ambiente, como fueron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, y el Acuerdo de París con la COP21. Pero por otro lado también empiezan a aparecer otros mecanismos, más que nada en Europa, que son los bonos de carbono y los certificados de emisiones de dióxido de carbono, la huella hídrica o la huella de dióxido de carbono, que empiezan a hacer exigencias que empiezan a tener estos mercados y que también suelen volcarse a exigirlos a sectores primarios como es la producción argentina, para quizás también buscar barreras para la importación, o sea, la exportación desde Argentina de productos que ahora van a tener que competir con este tipo de certificados con el resto del mundo. Entonces, dicho de una forma más sencilla, a lo que me refiero es que cada vez los mercados internacionales nos exigen más que cumplamos con las normas ambientales, y si no nos acomodamos, en algún momento vamos a quedar afuera de estos mercados. Bueno, a partir de todo esto, de este análisis que hacemos de la provincia de Buenos Aires, surge la hipótesis de plantear la producción de biodiesel para autoconsumo agrícola y la producción de biogás en reemplazo del GLP, o sea, del gas licuado de petróleo, que vimos que el gas natural no llega a la provincia, para utilizarlo en producciones intensivas
y que todo esto en su conjunto constituya un modelo de desarrollo sustentable para la provincia de Buenos Aires. No solo desde un punto de vista económico, sino también ambiental y social por los beneficios que expusimos, por las problemáticas, perdón, que expusimos en las diapositivas anteriores. Pero bueno, ya acabamos de nombrar la sustentabilidad. Un poco la idea ahora era definirla y explicar por qué hablamos de que puede ser un modelo sustentable. Bueno, hoy en la Argentina se suele adoptar un proceso de producción lineal o tradicional, en donde se extrae los recursos primarios, se transforman y van directamente al consumo. En muchos casos también se transportan a otros países, se exportan sin realizar esa transformación. Al extraer recursos del suelo y exportarlos, muchas veces se pierde un valor agregado que no solamente está puesto en el producto final, sino en toda la cadena de trabajo que está alrededor de esa transformación de ese producto, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, transforma la soja en un aceite, no es solamente la extracción y el acopio del grano para después exportarlo, sino que implica mano de obra, una inversión en un equipo, en tecnología, y una operación que después va a hacer que se obtengan dos productos y a su vez repartir esas riquezas entre las personas que están trabajando en ese proyecto. Pero bueno, lo más, digamos, disruptivo en cuanto a este modelo tradicional es la aparición de residuos que no se les busca transformarlos en algún otro tipo de subproducto para poder generar un mayor valor agregado todavía. Entonces, lo que proponemos a partir de esta tesis es transformar ese modelo tradicional en un modelo de economía circular, en donde se vele por un equilibrio entre la parte ambiental, económica y social, en donde bueno, se genera un equilibrio entre ellas, buscando un diseño de la transformación inteligente de esta materia prima que es extraída de una manera más sustentable del suelo, es transformada, es consumida de manera razonable y se busca, a partir de los residuos o subproductos que se generan del consumo, una revalorización y reutilización de estos subproductos para poder volver a utilizarlos en la parte productiva y volver a generar este círculo virtuoso digamos, que queda representado bajo el esquema de economía circular. Y por ahí más al grano lo que tratamos de armar con este esquema que es bastante, digamos, complejo o varía bastante, pero bueno, un poco la idea era hacer un mapa conceptual de las distintas alternativas que podrían surgir de reutilización de distintos subproductos que se generan en la industria. Vamos a arrancar con un ejemplo, como para que no sea tan largo. Vamos a poner la producción de soja. Entonces, si podemos ver acá a la izquierda, arrancamos con una producción agrícola, de donde se extrae el grano es acopiado. Este grano puede ser vendido, pero también a su vez puede ser, por ejemplo, utilizado en una extrusora, en donde se obtiene a su vez expeller y aceite. El expeller, de mayor valor agregado que el grano, tiene un mayor contenido de proteína y un menor contenido de grasa, por lo cual es muy demandado para el consumo pecuario intensivo. Y a su vez también, bueno, se puede vender, pero también a su vez se podría incluso consumir en una misma granja en el caso de que tuviera integrado este dos tipos de producciones, es decir, producción animal y producción agrícola. A su vez el aceite podría ser vendido también, pero también tenemos la opción de con ese aceite, como hablábamos antes, producir biodiesel. A través de la producción de biodiesel podemos obtener también glicerol, que es un subproducto, que este glicerol en realidad en las bajas escalas que estamos viendo, uno piensa el glicerol como para ser vendido para grado farmacológico como algo de farma, pero en este caso el glicerol, al ser muy baja la escala, es muy difícil que lo podamos purificar y llevar a este grado a menos de que se hiciera algo más colectivo, por lo cual pensamos directamente utilizar este glicerol como en quemadores de glicerol, por ejemplo, que existen en distintos países del mundo, o utilizarlo también como un insumo para la producción de biogás. Este biodiesel podría ser utilizado también, como vimos en generadores eléctricos, en reemplazo de gasoil, o preferentemente, o por lo menos para mí preferentemente, en motores
como tractores, cosechadores y demás, para que pudieran quedar también dentro del mismo círculo que van a ser utilizados dentro de la producción agrícola. Por otro lado, las producciones animales intensivas, sabemos que generan residuos orgánicos y a su vez esos residuos orgánicos podrían ser utilizados para producir biogás y biofertilizantes. El término biofertilizante es una forma genérica de llamarlo, ya que en realidad sería una enmienda orgánica, no propiamente un biofertilizante en esta instancia, pero podría ser utilizado nuevamente para generar pasturas que podrían ser utilizadas a su vez para la generación de proteínas. Y el biogás para la calefacción y también será aprovechado dentro de las producciones intensivas. Esta sería más o menos una idea general de una idea de economía circular que podría aplicarse en distintas proporciones y en distintas medidas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en lo que se refiere al biodiesel, qué es y cómo vemos que es viable su uso y cuáles son sus restricciones y limitaciones. Bueno, el biodiesel, como veníamos hablando, es un producto que se produce a partir de triglicéridos, que preferentemente se utiliza, o mayoritariamente se utiliza, el aceite de soja en Buenos Aires. Para que sea entendido como biodiesel, se debe cumplir con una norma técnica, que es la resolución 828-2010, que digamos no cualquier metiléster. El metiléster en realidad es el resultado de la transesterificación de este triglicérido. Cuando uno obtiene ese metiléster, en realidad no es un biodiesel, porque muchas veces se confunde eso con biodiesel, sino que es un producto que tiene que ser purificado para llegar a ser biodiesel. Para hacer esta purificación se realiza un proceso primero de decantación, en donde se saca el glicerol, un proceso de lavado con agua y un posterior secado. Hay distintas tecnologías, es un ejemplo de esta, perdón, pero se tiene que cumplir específicamente con esta norma para decir que lo que se está produciendo es biodiesel. ¿Por qué hago esta aclaración tan marcada? Es porque muchas veces se habla de que el biodiesel no tiene el nivel de calidad que necesita para ser utilizado en ciertos motores. Pero en realidad, cuando el biodiesel cumple con esta norma, que es cuando se debería llamar biodiesel, entonces en esos casos podría ser utilizado hasta un B100 en un tractor, con el único cuidado que se debe tener en realidad es con que el biodiesel tiene un nivel de viscosidad superior al gasoil tradicional. Entonces, en motores en donde se usa un sistema de inyección con Common Rail, en ese caso no sería recomendable usarlo al 100%, pero en el resto de los casos, por los estudios que estuvimos analizando del INTA y del INTI, se podría utilizar un B100 tranquilamente. Dicho esto, y volviendo también al tema de la a la demanda de biodiesel del sector agropecuario, nos encontramos con que había 290.000 toneladas al año de gasoil que se consumía en el sector agropecuario, y también nos encontramos con que hay una capacidad ociosa de extrusoras en la provincia de Buenos Aires de 60.000 toneladas al año. Es decir, solamente con aprovechar la capacidad ociosa del rango horario de 8 horas diarias de trabajo de estas extrusoras, podríamos alcanzar a reemplazar el 20% del consumo agrícola de gasoil. Esto, dicho así, suena bastante alentador, pero uno se pregunta por qué no se está haciendo, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es si es viable económicamente y cuál es la referencia de precios vinculada a este tema, ¿no? Si tomamos un promedio del año 2019, nos encontramos con que el costo del biodiesel rondaba los 56 centavos de dólar por litro. Este costo se toma como referencia utilizando la fórmula de la Secretaría de Energía para el cálculo de las nuevas tarifas de biodiesel que se reconocen para el corte. Es decir, en realidad el costo del biodiesel debería ser menor a este valor. Pero bueno, para tomarlo como referencia, estamos tomando 0,56 dólares promedio el costo del biodiesel en el año 2019. Por otro lado, tenemos en un amarillo más amarronado, más oscuro,
el gasoil grado 2 sin impuestos y gasoil grado 2 final, o sea, con impuestos incluidos. 0,63 es el costo del gasoil, entonces sin impuestos, tomado en boca de expedio en Saladillo, en una YPF en Saladillo. Entonces, si cuesta 63 centavos de dólar sin impuestos, pero 89 centavos de dólar con impuestos. Lo que podemos ver acá como primer indicador es, tenemos un biodiesel de mayor calidad que un gasoil grado 2 a un costo menor que el precio del gasoil sin impuestos. Por lo cual acá sería, digamos, un disparador para pensar que existiría la posibilidad de poder vender biodiesel y obtener un rédito por ello, ¿no? Cuando pasamos al gasoil grado 3, esta brecha se agranda de precio. Comparándolo con sin impuestos, estamos hablando de 0,77 y con impuesto final estamos en $1,06 el dólar por litro. Pero lo que pudimos observar con Gustavo, después de hacer varios análisis, acá hicimos una foto de un periodo, pero en realidad lo que pudimos observar es que hay una gran variación del precio del aceite en distintos periodos en donde se hace este análisis económico. Por lo cual, a pesar de que esa foto del 2019 como promedio es bastante alentadora, nos encontramos que quizás lo que frena a veces a la inversión es esta gran variación de precios que hay del costo del biodiesel, que está asociada puntualmente al costo del aceite de soja. Entonces, la versatilidad o la variabilidad del precio del aceite de soja hace que quizás esta cuenta no sea tan lineal y que sea mucho más complejo analizar la rentabilidad o el recupero de una inversión de este tipo. Sin embargo, lo que podemos ver en ese gráfico es que siempre que comparamos el precio del bio sin impuestos, el precio del bio, de la producción del bio, contra el gasoil con impuestos, el grado 2, que sería el de menor calidad y el más barato, siempre encontramos que la curva se mantuvo por debajo en ese periodo que analizamos. No así cuando hablamos del bio sin impuestos, ¿no? Esto quiere decir que quizás el bio para venta podría ser digamos, un modelo de negocio un poco riesgoso, pero cuando lo planteamos para autoconsumo, cuando nos ahorramos los impuestos, esta cuenta pasa a ser mucho más favorable. Después de haber analizado esto, y al momento de esta presentación, tomamos otra foto de la situación actual y nos encontramos con que el precio de la soja pasó de un promedio creo que estábamos en 600, 500 dólares la tonelada y pasamos a un valor de 1.200, 1.300, por lo cual el precio del biodiesel nos subió a 0,91 contra 0,56 en el momento que habíamos hecho el análisis en 2019. Por lo cual esto vuelve a ratificar la duda que nos generaba esta variabilidad del precio del aceite. Y bueno, a pesar de que siempre se encuentra un poco por debajo, la brecha se achica mucho y muchas veces este periodo de recuperación de la inversión se puede estirar demasiado y dejar de ser razonable para un país como Argentina. Lo que sí vale la pena mencionar también que vimos es que serviría la producción de bio como una forma de solventar también las caídas del precio del aceite para poder generar una mayor ganancia cuando el precio del aceite baja, poder vender biodiesel o consumir biodiesel en esos momentos y mejorar las ganancias en esos momentos, ¿no? En donde la ganancia por la venta de aceite es menor. Bueno, esto es un poco digamos, lo mismo, pero mostrado en un flujo de fondos, en donde se hizo una evaluación de proyecto tomando como ejemplo una planta de biodiesel importada de China, en donde los valores a marzo de 2020 nos daban un recupero de la inversión en 3 años con un BAN de $136.000 y un NATIR del 20%. Pero como digo, esto es una foto que se hace en un análisis de un modelo económico, pero que después la variabilidad del precio del aceite nos puede hacer que estos plazos y estos cálculos cambien mucho y no sean tan certeros. Por último, referido al tema del biodiesel, lo que nos encontramos también es, bueno, como hablábamos antes, que la gran mayoría de las extrusadas producen menos de 10 toneladas de aceite al día, y las normas de biodiesel, las normas técnicas de seguridad de biodiesel
separadas en distintas categorías, en donde la menor categoría habla de 30 toneladas al día o 30 metros cúbicos día. Y en realidad esta escala deja de ser representativa del volumen de producción de plantas, del volumen de producción de las plantas que potencialmente podrían existir en la provincia a partir de las extrusoras que existen en la provincia. Esto es un modo de ejemplo, una de las plantas que están, la imagen que está ahí, perdón, es una planta de biodiesel que se hizo en la UBA como modo piloto, pero que produce 450 litros al día, lo cual no es un volumen para nada menor, que puede ser totalmente aprovechable. Y como lo podemos ver en la imagen, no ocupa más de 1,5 metros cuadrados de volumen. Y cuando vamos a las normas técnicas, quizás del biodiesel, nos piden, por ejemplo, una distancia entre el reactor y el quemador de 7,5 metros. Por lo cual acá ya vemos como que hay una incongruencia en cuanto al modelo de planta chica de biodiesel con respecto a la norma actual de seguridad del biodiesel. Por lo cual acá detectamos como que habría algo en lo que habría que trabajar para que se pueda desarrollar la producción de biodiesel para productores menores a estas 30 toneladas, y ya hablando a productores menores a 10 toneladas día. Bueno, por último vamos a pasar al tema del biogás. El biogás básicamente es un gas que se obtiene a partir de la descomposición orgánica de componentes orgánicos. La NAC 602 es hace poco firmada, digamos, esta nueva norma técnica, incorpora al biogás como norma técnica, por lo cual está definida cuál es la calidad del biogás como para ser considerado como tal. Y bueno, y a la derecha vemos un diagrama del proceso de producción, que no quiero demorar demasiado tiempo en eso, pero básicamente en lo que quería hacer referencia es que se puede producir a partir de residuos orgánicos, como los residuos de producción de pecuarias intensivas, y que se tiene que tener en cuenta que se tiene que purificar este gas. Es decir, hay que removerle el azufre para que este biogás pueda ser utilizado sin dañar equipos en la materia, que no dañe los equipos que son utilizados en las fábricas. También es importante aclarar que el biogás no es el único producto que se obtiene a partir de la producción de biogás, sino que también se puede obtener biometano, que sería el biogás en donde se remueve no solamente el azufre, sino también el dióxido de carbono, y también este biogás podría ser comprimido hasta licuado y producir lo que se conoce como bio-GNL, que sería biogás natural licuado o biometano licuado. A lo que se refiere o referido al tema del potencial de biogás, lo que pudimos observar es que existen 183.000 decámetros cúbicos al año que podrían producirse en la provincia de Buenos Aires, repartidos, como se ven en esta torta de distribución de las potencias, en donde pudimos observar a partir del renovar que para potencias mayores a 500 kW hay mucha oferta de tecnología internacional, pero para escalas menores no hay tanta oferta o no hay interés de desarrolladores internacionales, por lo cual hay un gran campo en donde se podría trabajar en desarrollo de tecnología nacional, tanto en lo que es de tecnología básica como tecnología un poco más compleja. Por el análisis que hicimos, hay alrededor de 650 plantas de entre 25 y 300 kilowatts de potencia que podrían estarse realizando con desarrollo de tecnología 100% nacional, en el caso de que se desarrolle esta industria. Y por otro lado, hay cerca de 12.000 establecimientos que podrían estar produciendo biogás con una tecnología mucho más sencilla. Estamos hablando, por ejemplo, de biodigestores flexibles tipo salchicha o lagunas con cobertores flexibles, en donde solamente sea necesario tratar el biogás para remover el azufre para que estos lo puedan aprovechar en la producción. Yendo a este caso puntual, lo primero que nos preguntamos es si la cuenta económica da, como hicimos con el biodiesel. Y, bueno, acá lo que podemos ver, más allá de que obviamente cuando nosotros comparamos biometano contra biogás, contra gas natural, obviamente el biometano es más caro que el gas natural. Pero cuando comparamos GLP comercial o propano contra el biogás sin azufre, tenemos una gran diferencia de precio de alrededor de $13 por millón de BTU, lo que representaría para estas granjas un 70% de ahorro en los costos que hoy tienen de calefacción y acondicionamiento de las granjas.
lo siguiente que nos preguntamos es si el potencial es suficiente. Bueno, encontramos con que el consumo de GLP en la provincia de Buenos Aires es solamente el 70% del potencial de producción de biogás que hay en la provincia, por lo cual esto sería totalmente viable sustituir todo el consumo de estas granjas por biogás, reemplazándolo por un GLP que es un 70% más caro también. Bueno, esta es la última parte de la tesis, que lo que hicimos fue comparar distintos escenarios en donde planteamos la solución de producción de biogás en distintos establecimientos. Este primer caso es el caso de un flujo de fondos realizado para un proyecto de biogás en un establecimiento porcícola. Los valores que van a ver a la izquierda son basados en un financiamiento que estaba vigente en ese momento, que era a través del CFI para el desarrollo de este tipo de proyectos, en donde nos daba un periodo de gracia de 2 años y la TIR ascendía a un 62% con una inversión inicial de $42.000. El plazo de recupero de la inversión era solamente de 16 meses. Hoy esa oportunidad no existe, pero sin embargo podemos ver en la curva naranja del flujo acumulado que aproximadamente entre el año 3 y el año 4 el flujo de fondos acumulados supera el valor 0, por lo cual el recupero de la inversión está en el orden de los 3-4 años sin ningún tipo de financiación. Este segundo caso que analizamos fue en una escuela agropecuaria en la localidad de Ferrer, en donde se hizo un modelo de biodigestor ya más tecnológico, copiando diseños de tecnología alemana. El anterior era con un biodigestor flexible. En este caso es un biodigestor un poco más robusto, con más tecnología, en donde la inversión inicial se estima en $147.000 y en donde la TIR igualmente sigue dando valores muy alentadores, que es del 23,7%, y un recupero de la inversión en el orden de los 4 años. Un poquito mayor que el anterior, que era flexible, pero aún así con un recupero de la inversión bastante alentador. Bueno, y también el análisis con el caso de financiación, en donde ese periodo también se vuelve a reducir a 1,5 años. Y por último, este es un caso que analizamos de un biodigestor piloto que hay en la localidad de Los Pinos, que está desarrollando el CONICET en conjunto con INTA e INTI, y también en donde BACSA está participando, en donde en una localidad de aproximadamente 300 habitantes se va a buscar abastecer si no me acuerdo mal, perdón, eran 13 viviendas, que se las va a abastecer con biogás, a partir de los residuos de cerdos y una avícola que hay muy cercanas a esa localidad. El objetivo de este proyecto es reducir la cantidad de moscas que hay en la zona y también proveer de un servicio que hoy no tienen a los habitantes de la localidad, y no solamente eso, sino que reducir hasta en un 68% el costo actual que tienen en garrafa de GLP. Bueno, básicamente este proyecto está en ejecución, está siendo 100% financiado por capitales extranjeros, pero es el primer modelo de desarrollo, de este tipo de desarrollo que se está produciendo en Argentina, y me parece que es una forma de demostrar que todas las cuentas que veníamos haciendo y los estudios que hicimos en la tesis son bastante razonables, y que hoy existe este primer proyecto piloto que está basado justamente en estos fundamentos. Bueno, como resumen y como conclusiones, lo que pudimos ver a partir del trabajo es que la producción de biodiesel para autoconsumo puede ser algo beneficioso para los productores de soja, pero que a su vez también depende mucho de la variabilidad del precio del aceite de soja, por lo cual es entendible que en un país como en Argentina sea difícil de poder materializar este tipo de proyectos, pero que no es imposible, sino que se podría hacer, hasta incluso con algún tipo de incentivo del Estado, podría hacerse que esto sea más fácil de realizar. Hablo quizás con financiamientos, con periodos de gracia, en donde el recupero de la inversión sea menor
y entonces justifique, o sea, más fácil que se justifique realizar una inversión en ese campo. Y por otro lado, con el tema del biogás vimos que quizás lo que está faltando es caminar un camino que ya se empezó a caminar, que digamos que empiecen a aparecer plantas de biogás y que los productores agropecuarios, o mejor dicho, pecuarios intensivos, se empiecen a amigar más con esta tecnología para que puedan replicarla en sus establecimientos. Creo que el primer paso fue justamente el renovar. Hoy nos encontramos con cerca de 80 plantas distribuidas en Argentina, cuando hace unos años eran muchísimas menos. Y creo que, bueno, es una cuestión de buscar incentivos buscar plantas pilotos demostrativas para que la gente pueda ir conociendo esta tecnología y que sepa que existe este potencial de ahorro a través de la aplicación de una tecnología que es muy fácil de desarrollar a nivel nacional. Bueno, Santiago, muy bien, terminaste. No decíamos ni muchas gracias, ni the end, ni nada que. Bueno, buenísimo. Ahora los dejo a los jurados para que. No sé si, Julio, vos que desde la primera hora leíste el trabajo y le viste alguna evolución también, ¿querés romper el hielo y avanzar con algún comentario o alguna duda que aún te siga quedando, que es muy válido? Así No, que. gracias, saludos. Santiago, me alegra que estés bien, hoy no pude saludarlos a todos. Sí, yo sobre todo cuando pude leerlo y mirarlo un poco con tu director, con Gustavo, al principio lo noté más, con toda la información que hay, obviamente es difícil no perder un poco la difusión, porque es un tema, digamos, de energías variadas, de temas dispersos, y bueno, me parece que durante el trabajo que hicieron después lo pudieron elaborar, lo pudiste, digamos, alinear bastante mejor y llegar a estas conclusiones que son las conclusiones de, digamos, mismas del sector, que las dificultades que tenemos, o sea, la potencialidad siempre la vemos y lo que nos faltan, como nos dijeron desde el día 1 los europeos que avanzaron en esto, es los incentivos y la política de mediano y largo plazo para que esto se implemente, ¿no? O sea, como lo tenemos en eólica, como lo tenemos en solar, lo tenemos en biomasa, lo tenemos en biogás, lo tenemos en biodiesel, en bioetanol, y tuvimos por suerte la posibilidad de contar con un programa que nos demostró que eso podía funcionar y que bueno, ahora faltan que le encontremos las herramientas para que esto capitalice la experiencia nacional, porque ya hay un know-how de profesionales, de tecnólogos, que antes tampoco lo teníamos. Ahora hay un mayor capital, no solo el recurso, sino el know-how. Bueno, Miguel sabe muy bien todo lo que se trabajó en los programas de Probiomasa y ustedes, obviamente, dentro de los organismos, de la academia. Bueno, hoy tenemos más capital, además de los recursos que tenemos de la naturaleza, tenemos el know-how. Y ahora necesitamos un camino para que esto se implemente. Yo solamente, perdonen que agarré me dieron el micrófono y agarro, pero digamos, contento, Santiago, con que primero que estás bien, vivo y en acción. Yo pasé por algunas parecidas a las tuyas. Y después, por cómo alineaste tu trabajo, Gustavo y todo el equipo de ese área, Raúl y Griselda, que te ayudaron. Y bueno, me parece que está bueno. Después vamos a analizar esto y siempre hay más para trabajar. O sea, sí, siempre hay para purificar, pero digamos, muy, muy alineado y bueno, desafíos planteados que todos tenemos. Gracias, Santiago. Gracias, Griselda. Bueno, gracias, Julio. No sé si Raúl o Miguel, como quieran en el orden. Miguel, si querés empezar, si no, empiezo como quieras. Dale, Raúl, por favor. Pueden preguntar también, bien que Sí, ya sí, sí. está recuperado, ya se bancan las preguntas. Tengo comentarios y varias preguntas. Bueno, primero te felicito, estuvo muy bien presentado, me gustó mucho, me interesó mucho, muy claro. La presentación de la situación de la provincia de Buenos Aires, que enseguida voy a hacer una pregunta sobre esto, estuvo muy bien.
la viabilidad del gasoil, en definitiva sometida más que a las variaciones de la soja en Argentina, es una pugna entre el precio internacional de la soja y el precio internacional del petróleo. La viabilidad depende básicamente de esa situación internacional que nosotros no manejamos. Pero cuando lo pensamos para autoconsumo, fuera impuestos, entonces ahí te aparece que naturalmente va a funcionar el biodiesel. Enseguida hay una pregunta sobre esto. Y después, el biogás contra el GLP es rentable en todas las situaciones. Cuando no llega el gas natural por red, tenés que ir al biogás. Es así de simple en la provincia de Buenos Aires. Después te agregaría que para mí la provincia de Buenos Aires, que para mí erróneamente Jorge Asís la llama la provincia inviable, yo creo todo lo contrario, y yo creo que la provincia de Buenos Aires debería convertirse en la capital nacional del almacenamiento de gas natural. Es otra cuestión adicional a considerar, pero es algo que después le voy a proponer a Enargas, que tiene que pensar en almacenamiento de gas natural, si no subterráneos, en GNL, pero con gas nacional, que da la oportunidad de nuevos gasoductos, que da la oportunidad de llegar con más gas natural por redes a la provincia. Pero ahora voy a las preguntas que te quería hacer. La primera pregunta es sobre biodiesel y está relacionada con algo. Yo soy de la provincia de Santa Fe y la provincia de Santa Fe es la capital nacional del biodiesel, es decir, el biodiesel está alrededor de Rosario y todo alrededor de... ¿Por qué nos pasó eso en Buenos Aires? Esa es una pregunta así que tengo para hacerte. ¿Por qué el biodiesel se desarrolló como se desarrolló alrededor de Rosario, digamos, y no en Buenos Aires, que tiene puertos, que tiene producción, en fin? Esa es mi pregunta primera. Y yo creo que la respuesta a eso, por lo menos de lo que estuve investigando, es básicamente la tecnología que se usa para la extracción del aceite en Santa Fe y la que se usa en Capital. En Santa Fe, por lo general, se usa extracción por solventes. La extracción por solventes hace que el volumen de aceite que se obtiene y la cantidad que se obtiene por tonelada, digamos, se extrae hasta un 18 al 20% de aceite de la soja, mientras que en el proceso de extrusión, que es el más utilizado en Buenos Aires, se extrae hasta el 12%. ¿Por qué no se hace tanto en Buenos Aires? Primero porque hubo políticas como para fomentar esta industria en Santa Fe, y en donde estas industrias fueron muchísimo más grandes que las que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires, en donde se justificaba invertir en esta tecnología de extracción por solvente. Pero cuando lo llevas al extrusado, como te decía, la planta más grande que hay en Buenos Aires es de 120 toneladas de procesamiento de grano. O sea, estás hablando de 12 toneladas de aceite, por lo cual no podría ni ser una categoría 1 de biodiesel. Las plantas de biodiesel que hay en Buenos Aires no son integradas, son que compran aceite para producir el bio, mientras que en Santa Fe sí. Es decir, que los grandes actores, por razones probablemente impositivas de política, fueron a la provincia de Santa Fe, pero no fueron a la provincia de Buenos Aires. Básicamente pasó así, porque la extrusión es de menor escala. Y también... Y entonces eso no llega a ese gran mercado integrado que tienen en Santa Fe los grandes. Pero bueno, no sé si eso que hacen los grandes termina derramando en una economía distribuida como sería mejor tener. Y tal vez en ese sentido el modelo de la provincia de Buenos Aires, si uno lo pudiera desarrollar, estaría bueno también. Bueno, sí, te agrego ahí un comentario más, sí. Raúl, de la pregunta que me acabo de acordar. Pero también hicimos algunas encuestas o entrevistas con gente que tuvo que hizo plantas de biodiesel en la provincia de Buenos Aires, de 3 toneladas día, 5 toneladas día, y nunca consiguieron la habilitación para autoconsumo. Y también haciendo otra investigación, nos encontramos con que no hay ninguna planta exclusivamente para autoconsumo habilitada en Argentina. Lo cual no sabemos el motivo, pero es un dato fáctico, digamos. Es decir, que vos estás identificando barreras regulatorias para el desarrollo del biodiesel en pequeña escala, digamos así. Hay una barrera regulatoria porque no está bien el tipo de habilitaciones, etc. Bueno, eso es interesante como conclusión. Bueno, y con respecto al biogás, yo tengo una pregunta sociopolítica, digamos que es esta.
Yo creo que en el biogás tenemos una barrera tecnológica porque todavía la producción a pequeña escala no es conocida o cómoda para los pequeños inversores. Porque yo creo que la gran ventaja del agro, de todas estas cosas relacionadas con el agro, es que son inversiones pequeñas. Y si hay alguien dispuesto a hacer inversiones es el pequeño productor. En Argentina los grandes no meten un peso, que qué sé yo, que la deuda, que esto, que lo otro, y no hay plata. Pero los pequeños inversores, yo lo conozco, soy hijo de gente de campo, digamos, y la gente de campo les gusta poner la plata en el campo. Si puede, la vuelve a poner ahí. Entonces, yo creo que ahí hay una gran posibilidad para esa pequeña escala de financiamiento. Pero yo tengo esta pregunta, si los cambios que ha habido en la provincia de Buenos Aires, donde a diferencia de muchos casos de Santa Fe que yo conozco, son pequeños productores, están ahí, está la familia, está el tambero, etcétera, el hecho de que es renta. La provincia de Buenos Aires me parece que ha evolucionado a un modelo de alquiler de los campos. Eso es sociopolítico esto, ¿no? Económico. De alquiler de los campos, no dificulta estas políticas, o si los grandes, los que hacen en definitiva la siembra, la cosecha, etcétera, si esos a lo mejor son los candidatos para completar su ciclo con plantas de biogás, etcétera. Esa sería la pregunta que tengo, porque eso es cómo orientaría las políticas de la provincia, ¿no? Para manejar esto. Mira, es compleja la pregunta, pero o sea, yo creo que acá tengo un punto, digamos, de no concordancia con el planteo en el tema estoy totalmente de acuerdo de que hay muchos campos de la provincia de Buenos Aires que hoy están siendo alquilados o que son arrendados para que los trabaje en otras empresas, pero quizás eso no lo veo tanto en pequeños productores intensivos, pecuarios intensivos. O sea, si nos referimos a productores pecuarios intensivos, yo ahí quizás no, de hecho los veo bastante predispuestos a hacer una inversión en ese tipo de cosas. Lo que noto, que quizás acá, bueno, con Gustavo hasta incluso hemos charlado del tema, cuando uno habla del monto, hasta incluso no le parece un monto descabellado, o sea, no pasa por ahí tampoco. Lo que sí coincido totalmente, Raúl, con lo que decís, es que la cuenta que hacen es, ¿me conviene invertir acá o me conviene invertir allá? ¿Me conviene invertir en lo que conozco o en lo que no conozco? Y en el tema en lo que no conozco, empiezan a aparecer que, digamos, las plantas de biogás no es algo conocido tampoco, y no es algo que esté repetido en muchos productores de esa escala, más allá de que empiezan a aparecer, no es algo, digamos, que uno diga, o sea, lo primero que haces cuando haces una granja de cerdos es hacer una laguna de tratamiento. Y la laguna de tratamiento nadie sabe cómo funciona, pero todo el mundo la hace. Entonces hacen la laguna y cuando se le tapan la vacían. Y quizá tienen que contratar un camión atmosférico que les haga un pelotazo, o tienen que hacer otra laguna al lado y volver a taparla, para conseguir la habilitación ambiental y poder producir y que no los molesten con el tema Pero quiero decir que para mí el problema está más asociado no al no querer invertir, sino al que se dé a conocer más la tecnología. Y que empiece a ser algo que no sea un bicho raro, digamos, para la gente. Y que sea algo, Bien. digamos, que sea funcional. Así que ahí tenemos otra vez una barrera tecnológica, pero más bien de conocimiento, pero también la barrera regulatoria que mencionaste cuando mostraste la planta de la uva, que tiene distancias que no son las distancias que tienen, digamos, que no están pensadas esas regulaciones para las plantas pequeñas. Y entonces también tenemos ahí una pequeña barrera regulatoria que estábamos hablando antes en la planta de biodiesel. Y la última pregunta es de curiosidad, porque no conozco el tema, y ya que estoy le pregunto a gente que conoce. Esta cuestión de la inversión en la producción porcina de los chinos y qué sé yo, que han venido hablando últimamente, ¿tiene que ver con esta cuestión de incorporar estas tecnologías o no tiene nada que ver? Sí. Le dejo a Miguel que conteste. Ah, bueno. Miguel, adelante. Te pasamos la Bueno, palabra. gracias. Bueno, ahora Muchas gracias y felicitaciones a Santiago y a su director. Me gustó muchísimo. Si fuera Kicillof, ya te estaría llamando para ver cómo lo hacen. Sí, es verdad. Gracias, Raúl. Yo también, Santiago, te quiero felicitar por la presentación, por tu trabajo. Además, has tocado un montón de temas en cuanto, si yo me
miro lo que planteaste de biocombustibles, ahora te voy a hacer unos comentarios, que algunas consultas que te hizo Raúl recién, pero tocaste en general la problemática, ¿no?, en la producción de biodiesel, sobre todo los que son pequeños productores, las extrusoras. Hay una cámara importante en la provincia de Buenos Aires de extrusoras, hay 4 cámaras en el país que se han nucleado y están por hacer una cámara nacional, que eso todavía no sé cómo si se pudo finalizar o no, pero el gran problema es la habilitación de las plantas, ¿no? Así que se ha trabajado mucho con una planta, te digo, de la parte de la Secretaría de Energía y de Agricultura, una planta en Paraná, en Santa Fe, en Paraná, Entre Ríos, porque ellos tienen todo un modelo de producción de soja, expeller, inclusive texturizado de soja como producto final. Entonces, que hay un gran mercado que está muy demandante en el exterior. Entonces, ellos tienen ese problema de no poder habilitar la planta. Como vos lo planteaste en tu trabajo, la regulación en cuanto a la seguridad, sobre todo, es más hacia plantas de mayor tamaño que las pequeñas. Y el tema de la calidad de los biocombustibles, ¿no? La calidad del biodiesel para ponerlo en un tractor o en una maquinaria agrícola que tiene mucho costo, tiene que ser un buen biodiesel y no un metilester como bien planteaste vos. ¿Sí? Eso, ahora te voy a hacer un par de preguntas, pero respondiendo un poco a lo que dijo Raúl sobre este proyecto de las 20 o 25 grandes granjas porcinas, incluye, Raúl, el tema de biogás y biodiesel. Incluye. Lo que pasa que ha tenido muchísimas contras de sectores ambientales y en cuanto a lo que también el tema de la protección animal, cómo los van a manejar, no sé, son granjas de una cantidad de porcinos para que sean rentables enormes. Entonces, la gran discusión es quién paga ese costo ambiental, ¿no? La Argentina está proyectando hacer granjas porcinas para exportar a China, ¿sí? Pero el costo ambiental queda en Argentina. Entonces, esa es una de las grandes discusiones que hay. Pero sí se contempla, hay errores, pues yo empecé a trabajar con ellos y hemos resaltado algunos errores, por ejemplo, el tema de cuánto biodiesel se puede hacer en cada una de las explotaciones porcinas. El biodiesel, y ellos ponen, en el plan se pone, el biodiesel se exporta. Hay grandes mercados y calculan que se puede exportar todo ese biodiesel, y eso es imposible. El mercado internacional está cerrado. Está cerrado y acotado. Está cerrado Estados Unidos y la Unión Europea tiene un cupo que por ahora está negociado año a año, pero tampoco es de crecimiento, ¿sí? Y sobre todo si es de una materia prima que ellos llaman alimenticia. Entonces, ahí hay grandes problemas. Pero sí, en el plan porcino con los chinos se contempla el tema de biogás y se contempla el tema de biocombustible, de biodiesel sobre todo. Yo, Santiago, tenía un par de consultas para hacerte. Cuando hiciste calculaste el potencial y mostraste en 3 o 4 mapas, ¿sí? ¿Qué fuente utilizaste ahí en cuanto a los establecimientos? ¿Cómo pudiste acceder a esa información? De biogás, ¿te referís? De biogás, ahora cambié a biogás, perdón. Está bien, no, está bien. Tratando de hacer memoria, fueron de las plantas pecuarias intensivas que estaban registradas en Senasa, ¿puede ser? En Senasa. Sí, Senasa. Bueno, Sí. no, porque... el dato lo obtuve de Bioeconomía de Provincia. Perfecto. Lo pasaron. Que a veces es muy difícil que te pasen esos datos, ¿no? Por eso te preguntaba. No, y otra cosa,
todo el análisis que hiciste de los costos, ¿no? Bueno, como dice Raúl, el biogás es mucho más competitivo, pero pensando en los biocombustibles, no en el bioetanol, pero sí en el biodiesel, en tu análisis, en el medio te agarró la suba muy grande del aceite de soja, del poroto de soja, lo cual, por suerte, quiero destacar que vos lo pusiste y lo actualizaste, ¿sí? En lo que presentaste hoy. Vos viste que en la nueva ley que se acaba de sancionar, que reemplaza la 26093, están poniendo un instrumento de que el corte se va a subir o bajar de acuerdo a la evolución de los precios, ¿no? Y hoy se está trabajando en el decreto reglamentario y en tratar de ver cuál es una suba razonable o a partir de cuándo se va a bajar el corte si el precio de soja sube un porcentaje. Entonces, todo ese tipo de cosas que lo sufren no solo Argentina, lo está sufriendo Brasil, lo está sufriendo también otros países que producen biodiesel, Paraguay, y Uruguay sobre todo, ¿no? Entonces, este tema de costos, yo creo que hay que mirarlo, hay que tener una visión de mediano y largo plazo y no mirar la coyuntura. Esa es la gran discusión que hemos tenido en cuanto a este nuevo proyecto de ley. Y lo que vos decías, para un productor agropecuario, en realidad, y vos apuntaste a eso en tu trabajo, es decir, el autoconsumo en el sector agrícola, y eso sería un nicho de mercado que aún es un pendiente que hay y que creo que es donde hay que apuntar, ¿no? Y más en la provincia de Buenos Aires. Por eso tu trabajo es una de las cosas importantes que te concentraste en la provincia de Buenos Aires. Y eso, bueno, como decís vos, habría que vendérselo bien o como dijo Raúl, a la provincia, a los que diseñan las políticas, porque nosotros hemos hecho cálculos también, que el gasoil que llega al campo es mucho más alto que se paga acá, bastante más alto, y tienen ahí la producción al lado, pero siempre asegurándose, ese es el cuello de botella, asegurándose la calidad del biocombustible. Y eso daría mayor renta, ¿no? a cada uno. Y también el tema de asociar a productores para que la escala de las plantas no sea una licuadora chiquitita, que en realidad hay muchas que están en Buenos Aires, pero que tengan una mayor escala y que se pueda de alguna manera testear la calidad del biodiesel. Así que bueno, en eso sí, identificaste perfecto cuál es la barrera ahí y es importante hacer un seguimiento de los precios, ¿no? Hoy el bioetanol, por ejemplo, ha evolucionado muchísimo y sobre todo es muy rentable hoy el bioetanol a partir de maíz y lo que era antes, entonces es como que ya se ha afianzado, pero no el biodiesel que está tan discutido, no solo en el corte, sino que en lo que vos planteabas en las extrusoras, que hoy en el país deben ser 500 plantas extrusoras, ¿no? Más o menos. Y bueno, esos comentarios, y decirte que me pareció muy completo el análisis y el concepto también de economía circular, ¿no? Que vos planteaste, que eso también es otra cosa que se está dando también en todas estas producciones. Se están aprovechando todos los... El otro día hicimos un seminario sobre bioeconomía en el sector lácteo, ¿sí? Y ahí vimos la cantidad de biomateriales que se están obteniendo a partir de estas producciones, ¿no? Y lo que contó Adecoagro, que producen biogás. Bueno, hay un montón de cosas que se están sumando, bioinsumos y biomateriales. Hay una comisión de biomateriales que se creó hace poco y bueno, eso se está impulsando desde la parte de innovación, ¿sí?
y la parte de biotecnología. Sí, bueno, esos son comentarios. Felicitarte, Santiago, y te agradezco mucho. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que están buenísimas estas reuniones, son un lujo. Ahora viene la parte que pasamos a deliberar. Gustavo, no sé si querés comentar algo ahora o después cuando volvemos. Julio. Sí, la verdad que justo te iba a pedir un poco porque creo que hay dos cosas que me gustaría comentar, ¿no? Uno, fundamentalmente, que creo mucho, y es lo que estamos todos, creo que coincidiendo, Santiago ha trabajado mucho y muy bien, porque realmente creo que el análisis ha sido de cosas que se ven por otros lados, pero los ha logrado reunir, los ha logrado evaluar y los ha logrado identificar una cantidad de factores puesto en una forma muy real de un caso de provincia de Buenos Aires y con un amplio conocimiento de lo que hay. Inclusive con cosas muy originales, por lo menos para mí, que es ver lo débil que es la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista energético. Es decir, no es solo decir es bueno el biogás y el biodiesel desde el punto de vista de la energía, sino que es una necesidad para la provincia de Buenos Aires dentro de esa debilidad que es el mercado. Y creo que la tesis tiene muchos puntos así donde hay una visión muy original, o sea, nosotros pensamos en los residuos agroindustriales, pero introduce el tema de las extrusoras de soja, que todos las conocemos, que hay en muchos pueblos de la provincia, y identificar que están trabajando en una forma no a su total capacidad ni en su mejor horario. Entonces, insisto en eso, creo que ha trabajado mucho, ha trabajado bien y ha hecho un análisis muy, muy riguroso con identificación de cosas originales y con certificación de cosas que todos pensamos, pero las pone en un caso particular. Entonces, realmente yo estoy muy agradecido de haber participado en esto porque es como cuando uno es profesor en la facultad, es más lo que se aprende de lo que se enseña, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Santiago ha hecho, más allá de lo que dijimos, de vicisitudes de salud y cosas por el estilo, que también es destacable, sino quedándonos solamente en el aspecto profesional, creo que es un trabajo muy, muy encomiable. Y la segunda parte que quería comentar es un agradecimiento a la gente, al jurado y justamente en el sentido de que ha habido una revisión y ha habido una participación y ha habido una cantidad de comentarios muy en julio fundamentalmente, que tuvimos charlas sobre este tema, que creo que Julio, como es que le gusta, y creo que también Miguel, Raúl, todos los que estamos acá nos gustan estos temas, pero Julio se metió, lo criticó, hizo una cantidad de sugerencias que creo que también participaron mucho o tuvieron mucho que ver en este buen producto final que a mi entender tenemos. Y último y no menor a Griselda, porque creo que también tuvo todo ese empuje y ese seguimiento de decir no. Ella sabía que había un diamante acá, de que valía la pena que tengamos esta charla, que tengamos este tiempo y que tengamos la participación de todos ustedes. Así que, resumiendo, gracias por poder haber participado. Si bien Raúl lo dice un poco en broma, pero realmente sería lindo que a veces esto llegase a gente que tiene poder de decisión, ¿no? No sé si ahora, más adelante, en la forma que sea. Creo que ahí lo nombró al pasar Santiago, el tema cuando dijo plantas demostrativas, ¿no? Realmente uno de los aspectos es que es una tecnología que no se conoce y a nivel menor es muy bueno lo que uno ve, por ejemplo, en provincias como Santa Fe, es decir, escuelas agroindustriales donde se ponen plantas de biogás. O sea, una forma desde la enseñanza a ser disponible el tema de que los chicos que están en la escuela vean que eso es posible. O lo que hizo Dinamarca con las plantas demostrativas a nivel del país. Bueno, gracias entonces. Eso es No, todo. muchas gracias, Gustavo. Aparte te Un acordaste de gusto. todos y doy fe que fue así. Todos contribuyeron un montón en este caso. Eso. Y Muchas más gracias. allá de las cosas que podamos hacer para difundir y publicar, Sí.
te aseguro que esta tesis, como otras que tiene el CEARE muy valiosas, por primera cosa van a ir a la página web y muchas veces desde el Congreso, desde distintos ámbitos de la función pública han consultado los trabajos, así que bueno, esperemos que sí que se difunda. Julio, ¿todavía querés decir algo? Sí, sí, porque a mí me preguntaste, pero yo no pude preguntar. Ah, O sea, bueno, hice bueno. comentarios, perdón. No, bueno, de nuevo, gracias, gracias Gustavo, gracias Santiago, gracias a todo el equipo. Yo quería preguntar, aunque no tenga una respuesta tal vez muy, digamos, simple de hacer, es cómo vos, inclusive abierto a todo el grupo, cómo ves, Santiago, el tema de porque hay dos pujas, ¿no? O sea, la impositiva por un lado, o sea, hay un Estado, saquemos los gobiernos de momento, digamos, hay un Estado que quiere impuestos y hay otro, y hay productores que, digamos, que al producir biocombustibles estamos contribuyendo socioeconómicamente y ambientalmente. O sea, tenemos beneficios locales y beneficios globales. Pero después, por otro lado, viene hay que pagar las cuentas y hay que mantener un Estado, bueno, digamos, hay fuerzas que se contraponen en la billetera diaria, mensual o anual para un país. ¿Cómo ves vos esto en nuestras condiciones? Porque en otros lados no solamente no cobran, sino que incentivan. Y nosotros sabemos que ese 50% en los combustibles es utilizado para muchísimos fines, ¿no? Entonces, eso yo creo que también juega muy fuerte en esto. ¿Cuál es tu lectura? Y bienvenida a la de ustedes que son sabios, caminados en distintos ambientes. O sea, me gustaría tener esta reflexión juntos. Gracias. Me encantó la pregunta, Julio. Me encantó. Porque, a ver, de hecho la recontra pensé a esa pregunta, me la planteé muchas veces y después pensaba, ¿no? ¿De qué volumen estamos hablando? Porque como dije yo, somos capaces de reemplazar el 20% del 15% del consumo de combustible líquido, que a su vez son el 30%. O sea, estamos yendo a un 2%, 1%. De ese 1% reducimos las recaudaciones en un 20%. O sea, estamos hablando de un 0,2%. Más allá de que igual es un montón de plata, pero ahí es a donde le veo yo el mayor potencial. A nivel nacional, perdón, es muy poca plata. De hecho, voy a hacer un comentario más con el tema de biogás que también me gustaría tocar, referido a eso. A nivel nacional quizás es muy poca plata, pero es mucha plata para la provincia. Entonces, yo creo que a su vez también es una forma, digamos, de fortalecer el sentido federal de la provincia, ¿no? Porque, a ver, al aumentar la recaudación del sector agropecuario de distintas provincias, indefectiblemente va a llevar un aumento en el consumo de esos lugares, porque, digamos, a mayor riqueza de un sector productivo, de un pueblo, se aumentan las inversiones también en ese pueblo, sea en la máquina digamos, la planta de biodiesel como en consumos del día a día. Entonces ahí tenés una recaudación indirecta, pero a través de otros impuestos, que puede ser el ingreso bruto, por ejemplo, y no directamente sobre el combustible, que le da más poder a la nación para tomar decisiones de políticas que quizás no son congruentes con lo de la provincia. Y referido al biogás, aprovecho, perdón, pero me parece recontra interesante, es que si vos lo planteas al biogás, nosotros estamos desplazando consumo de GLP, que de hecho me acuerdo de hablar con Gustavo la primera vez que lo fui a ver ahí a IPF, y que decía, bueno, los vamos, pero escuchame, si esto realmente toma dimensiones, la gente, digamos, de la división de GLP digamos, del sector petrolero va a decir qué están haciendo, ¿viste? Nos están arruinando el negocio. Pero si te pones a pensar también en eso, de hecho el GLP es un subproducto que se tiene sí o sí. O sea, no es algo que vamos a dejar de tener porque existe el biodiesel. Lo que va a cambiar es el mercado. El mercado, en vez de vendérselo a los argentinos a un precio más alto de lo que está el gas, se lo vas a terminar vendiendo a Uruguay quizás, o a Chile, o a quien sea. Pero digamos, es como que abre obliga a que empecemos a pensar en otras alternativas y en donde obviamente la recaudación de impuestos va a ser mucho mayor cuando exportemos que cuando tratemos de venderlo a través de un subsidio con
digamos, la garrafa social o subsidiando el transporte o cualquier otra opción. Muchas gracias, sí, coincidimos y bueno, está bien aclarado el tema y bien rumbeado. Sabes bien que compartimos también un trabajo que se realizó en la Cámara donde todo esto se evaluó puntualmente para Córdoba sobre el Producto Bruto Regional y los impactos son positivos. O sea, un país que, digamos, que podamos ahorrar en combustibles fósiles también nos da la alternativa de exportarlo y generar más ingresos. O sea, es virtuoso por donde lo miremos. Está bueno que esto se difunda y que lo tengamos todo bien claro en las próximas, digamos, políticas que se implementen. Gracias, Santiago.